Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo sigue en manos del COVID-19. Cuando parecía que el país había alcanzado la meseta de la pandemia del mortal coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte un vuelco más que confirma el sigilo de ese azote de la humanidad. El lunes 30 de noviembre, el Organismo Sanitario Mundial advirtió que la variante del coronavirus, Omicron, presenta un alto riesgo de aumentos repentinos de contagio en todo el mundo, con graves consecuencias en las regiones más pobres. Este jueves, Estados Unidos confirmó el primer caso de Omicron en tierras americanas. Se trata de un ciudadano del estado de California, recién llegado de Sudáfrica, vacunado con las 2 dosis, informa Anthony Fauci, responsable de la autoridad norteamericana. En Honduras, las autoridades sanitarias desde el miércoles refuerzan la vigilancia epidemiológica en las fronteras y aeropuertos. Además, reforzar la campaña de vacunación para evitar el ingreso de portadores de la nueva y rigurosa variante del COVID-19. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, por su parte, retoma la campaña de vacunación en afiliados y no afiliados. Las autoridades reconocen que existen 1.5 millones de personas que no se han vacunado en el país. Carlos Umaña, galeno del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, indica que en Europa la nueva variante propaga rápidamente entre personas no vacunadas y es por eso que están acelerando y en algunos países exigiendo la vacunación obligatoria. El 25 de noviembre, científicos y agencias sanitarias de Sudáfrica confirmaban el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus, identificada como B1.1.529, con más de 30 mutaciones. Hasta ese momento, de impacto aún desconocido, pero afectando a jóvenes y adultos mayores. La OMS confirma el 30 de noviembre más de 100 casos en Sudáfrica, Australia, Hong Kong, Israel, Botsuana, Canadá, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Bélgica. Expertos de la Universidad KwaZulu-Natal en Sudáfrica advierten que el virus alcanza una capacidad mejorada para propagarse de persona a persona y puede eludir el sistema inmunológico. La probabilidad de que esta variante evade la respuesta inmune es desconcertante y preocupante porque puede traer ciertas mutaciones. Varias compañías de la industria farmacéutica reconocen dudas de la eficacia de las vacunas, mientras algunos científicos describen a Omicron como la peor variante desde el principio de la pandemia. En ese sentido, la titular de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, llamó a la población pendiente de inocularse a que acudan a los centros de vacunación a aplicarse sus dosis y que refuerce las medidas de bioseguridad aunque ya estén vacunados contra el COVID-19. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy vamos a pasar al tema de muerte, de COVID, Omicron también. Esta semana vi al presidente Biden 3 días seguidos muy preocupado por esta cepa nueva o por lo que los doctores me van a explicar aquí. Ayer un amigo me dijo que fue pero aquí está el viceministro Cosenza, fue al mall que no lo vacunaron. El lunes no se abrió la universidad y tampoco el campo de Parada Marte. Hoy voy a preguntar, por suerte ha tenido a bien el viceministro Roberto Cosenza estar con nosotros para preguntarle sobre dónde está la vacunación. Vacunados 8.450.899. Primera dosis, 4.760.542. Segunda dosis, 3.483.320. Y dosis 3 debe ser 213.037. Es correcto. Datos al 29 de noviembre. Nuevos casos 67, total confirmados 378.113, fallecidos 1 nuevo, total fallecidos 10.413. Las funerarias dicen que son 20.000, nuevos recuperados 527, total recuperados 121.722. Por ser dama, exministra de Salud Pública, la doctora Elsa Palou. Doctora, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Doctora Palou, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, mucho gusto, es un placer saludarlos, muchas gracias por la invitación.
Gracias, bienvenida. Está aquí el exministro, también la doctora exministra de Salud, el exministro Carlos Aguilar también. Doctor. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a la distancia a mi colega, la doctora Palou, y por supuesto al doctor Cosenza, su secretario de Salud. Me parece un tema oportuno, Raúl. Creo que el tema electoral evidentemente ha absorbido la casi totalidad de las noticias en las diversas plataformas de comunicación, pero esas palabras suyas de que va a hablar un tema de muerte, creo que son importantes. Quizás el enfoque debería de ser... Le hago una pregunta, ¿y son acertadas? Son acertadas porque lo que hemos visto y lo que, según la tendencia y lo que ha ocurrido con las otras variantes, es altamente probable que nos estemos enfrentando, que estemos cerca ya, creo yo que es cuestión de tiempo, que esta nueva variante esté pronto en el país y otras amenazas que se ciernen sobre Honduras y un sistema sanitario que naturalmente no dio el ancho y lo vimos en esta crisis y ahora pues hay que prepararnos lo mejor posible. Gracias. Bienvenido al doctor Roberto Cosenza, que hoy yo aquí, lo he dicho varias veces, pero aquí públicamente lo felicito por el buen trabajo que ha hecho en esta pandemia. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un saludo a la doctora Elsa Palau, al doctor Carlos Aguilar. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este panel el día de hoy. Muchas gracias, don Raúl. Recibimos esas felicitaciones con mucha humildad. Todo esto lo hemos hecho en pro de la salud del pueblo hondureño. Creo que como funcionario público nos debemos a la población y realmente teníamos que trabajar fuertemente ante una enfermedad completamente desconocida, donde no se tenían expertos, todos estábamos aquí aprendiendo en la marcha con esto de la COVID-19 y es importante decirle a la población de que no podemos olvidar la pandemia. La pandemia no está controlada, la pandemia todavía existe, todavía continúan personas falleciendo a diario en los hospitales por COVID-19. Si bien es cierto, hemos tenido un descenso en este momento vertical de la COVID-19, pero nosotros de igual forma podríamos tener en cualquier momento un ascenso de un alto número de contagios por COVID-19. Y día a día nosotros vamos viendo que van surgiendo diferentes variantes de esta enfermedad de COVID-19. Es algo que todavía no termina. Así que es importante no relajarnos. Bien lo decía el doctor Carlos Aguilar, nos hemos enfocado ahorita en el tema político y lo felicito, don Raúl, por volver a tocar este tema de COVID-19 porque es la vida de todos nosotros que está en peligro a consecuencia de esta terrible enfermedad. Mientras se desarrollaba la pandemia, me acuerdo una noche, estábamos platicando con Carlos Aguilar, el doctor aquí presente, y me decía, mira Raúl, si es que no hay especialistas, tomando las palabras del doctor Cosenza, no hay especialistas para esto del COVID porque es algo nuevo. El médico que está ahí, me dice, es el que está conociendo y aprendiendo cómo se desarrolla esto. Tengo dos preguntas iniciales para los tres, en el mismo orden, la doctora Palau, el doctor Aguilar y el doctor Cosenza. Doctora, ¿cuál es la situación actual del COVID-19 en el país y qué representa la variante Omicron para Honduras? Que vuelvo a repetir, yo generalmente en la noche cuando salgo reviso algunos noticieros internacionales o gente de opinión y esta semana el presidente John Biden ha estado bien preocupado por esto de Omicron. Doctora Palau, por favor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer estar con mis colegas y con usted y su audiencia el día de hoy. Honduras, nosotros tenemos al día de ayer más de 378.113 personas confirmadas por COVID. Esas son las confirmadas. Sabemos que probablemente hay muchas más, pero que no están confirmadas. Tenemos de fallecidos 10.413 y también son los confirmados, recuperados más de 121.000 casos.
Los casos por día han disminuido. Recuerda cuando estábamos teniendo más de 1.500 casos diarios, ahora son 67 casos confirmados por día. En cuanto a vacunación, tenemos el 44.4% de la población meta con una dosis y con las 2 dosis el 39.7% de la población meta vacunada. Desde el punto de vista de vacunación, creo que se está trabajando bien, pero es necesario ante la presencia de Omicron reforzar ese trabajo. Nuestra meta debería ser que con 2 dosis tengamos alrededor del 80% de la población meta. Estamos en el 40% ahorita aproximadamente de la población meta. ¿Qué tan importante es eso con Omicron? ¿Qué es Omicron? Bueno, mire, los virus, normalmente todo virus muta. Hay 2 grandes clases de virus, RNA y DNA. Los que más mutan son los RNA. El virus de COVID es un virus RNA, por tanto, de los que más muta. ¿Y cómo es que se hacen estas mutaciones? En la medida que el virus pasa de una persona a otra y se multiplica muchas veces, se producen muchas más mutaciones en todo su sistema genético. Ahí van apareciendo las variantes. ¿Cómo sabemos si es una variante de interés o una variante de preocupación según la Organización Mundial de la Salud? Las variantes de interés van acumulando mutaciones y pueden empezar a comportarse de una manera diferente, pero no a un punto tal que preocupe porque se vuelvan más contagiosas o porque se vuelvan más agresivas. Las variantes de preocupación son aquellas que el acúmulo de mutaciones van haciendo que sean más contagiosas y que puedan producir enfermedad más grave. Y ahí tenemos la alfa, la beta, la gamma, la delta y por mucho la que se había hecho mucho más contagiosa que todas y que es la dominante hasta el día de hoy en el mundo era la delta, ¿verdad? Y se tenía la preocupación de si las vacunas actuaban en contra de ella y se vio que en realidad sí actúan en contra de la enfermedad grave y de la muerte en la variante Delta, pero cuando ya todo el mundo se sentía un poco más relajado, porque empezó a disminuir la mortalidad en el mundo, sobre todo en los países que sí tenían población vacunada en forma importante, viene la nueva variante Omicron que se detecta en Sudáfrica el 25 de noviembre. ¿Y cuál es la novedad con Omicron? La novedad es que tiene muchas más mutaciones que incluso que la Delta y que la mayoría de esas mutaciones tiene más de 50, más de 30 de esas mutaciones están en la proteína de la espiga. ¿Y por qué nos interesa tanto esa proteína? Porque es la que logra que el virus entre en las células del organismo, porque esa proteína de la espiga se pega a un receptor que se conoce como AC2 en las células del pulmón, del corazón, de varios otros órganos. Entonces, se ha visto que en el pedacito de la proteína de la espiga que se pega con el receptor, ahí tenemos varias mutaciones que hasta el momento no se sabe con certeza qué tan agresivas van a ser o qué tanto más va a aumentar el nivel de contagio de Omicron comparado con Delta. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Aparentemente sí es bastante contagiosa porque desde el 25 de noviembre hasta hoy, 3 de diciembre, ya hay más de 24 o 25 países reportando en el mundo la variante Omicron. En nuestro continente americano, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, ya en varios países, en el sur de África, no digamos, en Asia también ya tenemos países reportándola. Pero, ¿qué es lo que nos han dicho los médicos en Sudáfrica, que es el país que la reporta primero, el que la analiza y la reporta? Nos han dicho que la mayoría de los casos hasta ahorita son enfermedad leve y que aparentemente todavía no se sabe con certeza hasta hoy, las vacunas parecen que sí ayudan a evitar enfermedad grave aún en Omicron, pero es algo que se tiene que confirmar. ¿Y eso cómo se va a confirmar? Dependiendo de la cantidad de casos de Omicron que se necesiten hospitalizar, cómo se comportan una vez hospitalizados, cuántos de esos se mueren,
viendo cuántos de las personas que ya estamos completamente vacunados o tenemos incluso refuerzo colocado, adquirimos Omicron. Y eso solo se logra haciendo el aislamiento de Omicron. Hay una buena noticia hoy en ese sentido. Se suponía que solo podíamos aislar Omicron vía genotipificación y eso no lo estamos haciendo. En Honduras no tenemos la capacidad técnica para hacerlo, mapeo genético. Pero el día de hoy se reporta en Sudáfrica que aparentemente ellos están trabajando en una prueba de laboratorio que puede aislar Omicron sin necesidad de mapeo genético, lo cual ayudaría bastante a países como el nuestro que no tienen mapeo genético. Pero si eso tarda en llegar hasta nosotros, lo que nuestro país puede hacer es de las muestras que toma para las reacciones de polimerasa en cadenas, los PCRs comunes de COVID, se pueden enviar a laboratorios de referencia en América, en Estados Unidos, en Brasil, en Panamá, que sí tienen mapeo genético y que nos pueden ayudar a decir si ya tenemos Omicron o cuándo puede llegar Omicron. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los países? La mayoría de los países lo que están haciendo es intentando completar esquema de vacunación en la mayor cantidad de población que ellos puedan y están reforzando las medidas de bioseguridad. Muchos países están poniendo restricción de viajes a las personas que vienen de los países que reportan Omicron. Sin embargo, por ejemplo, Sudáfrica ha dicho que a ellos les parece que eso no es justo, que es incluso inaceptable, porque ellos dicen, bueno, cuando nosotros la aislamos, eso ya estaba en Botswana y en varios otros países alrededor. Entonces, probablemente cuando nosotros la detectamos, pero esto ya estaba circulando en varios lugares desde antes. Por tanto, no tiene mucho sentido las restricciones de viaje. Eso es lo que ha dicho el gobierno sudafricano. Pero la verdad que la mayoría de los países en Europa, en Estados Unidos, en el primer mundo, están aplicando restricciones de viaje, intentando frenar la llegada de Omicron. Yo quisiera bajar un poquito el nivel de estrés diciendo lo que sabemos hasta ahora. No sabemos si Omicron va a significar más enfermedad grave y más muerte. No lo sabemos todavía. Sudáfrica, que es la que tiene más experiencia con Omicron, ha dicho la mayoría de los casos son leves, pero no sabemos si eso va a seguir siendo así. No sabemos si Omicron va a llegar a sustituir a Delta. No sabemos si va a ser más agresivo que Delta. Es todavía bastante temprano. Pero ¿qué nos toca hacer? Reforzar vacunación, reforzar medidas de bioseguridad. Y mire, mientras en el mundo hayan países, como algunos países africanos, que no han vacunado ni el 20% de su población, algunos no han vacunado todavía a nadie. Y mientras hayan grupos de personas que no se quieran vacunar, esos son los nichos en donde el virus se sigue multiplicando y en donde el virus va a continuar mutando. Y Omicron no será la última variante. Probablemente vamos a tener muchas más variantes porque así funcionan los virus. Y lo que nos interesa es que vía vacunación, vía medidas de bioseguridad, logremos disminuir los números de casos graves, logremos disminuir el número de muertes. Si disminuimos los casos graves, disminuimos la presión a nivel de hospitales. Y creo que en nuestro país pues habrá que reforzar la vacunación, aplicar las terceras dosis desde temprano. Yo vi ayer una comunicación que no sé, el doctor Cosenza nos podrá decir si es oficial o no, que Honduras va a empezar a vacunar a toda su población mayor de 18 años con tercera dosis. Eso me parece positivo, es lo que la mayoría de los países están haciendo, intentando detener Omicron o intentando disminuir el impacto de Omicron. Eso me parece muy bueno. En mi opinión, no podemos cerrar triajes todavía, no podemos bajar la guardia en hospitales, porque no sabemos cómo se va a comportar finalmente Omicron. Y esta pandemia en Honduras y en otros lugares ha sido ondulante, de manera que tenemos etapas con pocos casos y luego viene el aumento de casos.
La verdad que en nuestro país esta disminución vertical como la que estamos viendo ahorita es primera vez que la vemos así, y creo que en gran parte ha sido debido al impacto de la vacunación y debido a que nuestros países, los países que no somos primer mundo, hemos sido más fieles en mantener las medidas de bioseguridad que el primer mundo. El primer mundo, creo yo, se confió mucho porque tenían porcentajes muy altos de vacunación. Usted va a Estados Unidos, usted va a Europa y mira que ahí casi nadie usa mascarilla, casi nadie está usando medidas de bioseguridad. Pues ahorita ese primer mundo paga el precio de eso. Y esas son lecciones aprendidas para nosotros. Creo que nosotros sí debemos reforzar bioseguridad. Nosotros sí debemos continuar con tratamiento ambulatorio temprano. Pienso yo que debemos tener todavía los triajes listos en alerta porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de Omicron. Probablemente llegue a nuestro país o a lo mejor ya está y no sabemos porque no tenemos mapeo genético, pero tampoco creo que debemos decir o pensar que esto es el apocalipsis, porque el comportamiento que le estamos viendo a Omicron en otros países, sobre todo en el sur de África, es casos leves. Es lo que puedo decir hasta el momento. Carlos Aguilar. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, Raúl, si la producción me ayuda con un mapa que traje para compartir la evidencia gráfica de cómo estamos en el mundo. Acerque lo que el doctor Aguilar no lo veo con los lentes, entonces hay que acercarlo, ¿no? Bueno, esta es una gráfica de hace un par de días y como podemos ver, pues ya está en el continente americano. Hay cada día más países lo están reportando. El caso de Estados Unidos, que pues no aparece, ya se reportaron casos en California, en Sudamérica, y yo pienso que la llegada de esta variante a Honduras es cuestión de tiempo, e incluso la posibilidad de que ya esté en nuestro país circulando. Coincido también en que no debemos de caer en pánico. Ese panorama de que habrán cientos de miles de personas muertas y todo, creo que es una alarma innecesaria en este momento, pero sí yo también coincido en que el país se puede enfrentar a una situación sumamente compleja. Y quisiera referirme no solo a la llegada de esta variante a nuestro país, sino que paralelamente pareciera también que estamos empezando a detectar o a registrar un elevado caso de números de pacientes con dengue. Pudiera ser entonces, si las proyecciones son correctas, que en las próximas semanas, quizás a principios de enero del otro año, lleguemos a tener un problema serio con dengue y por supuesto la pandemia de COVID con esta nueva variante que efectivamente no ha terminado ni terminará. Este virus ha llegado para quedarse, como se ha repetido muchísimas veces, y pienso que al igual que muchos países que han tomado restricciones de viaje sobre todo, criticadas también por la Organización Mundial de la Salud, y que han también avanzado en legislaciones muy particulares. Honduras no las tiene, como por ejemplo, o por lo menos de forma generalizada, de solicitar de manera obligatoria el carnet de vacunación para poder acceder a lugares públicos, para poder entrar a oficinas públicas, naturalmente a eventos donde se aglomeren 100, 200 o más de 300 personas, y una serie de medidas que pueden lograr que una mayor cantidad de personas se vacunen. Particularmente creo que esa tasa que tenemos de vacunación sigue siendo muy baja. Creo que Honduras tiene que replantearse el modelo de vacunación. Estamos a semanas de un cambio de gobierno y estoy seguro que las nuevas autoridades seguramente relanzarán un programa de vacunación que sea más ambicioso, que sea más agresivo
Es importante poder identificar la razón por la cual muchas personas, miles de personas, aún no se han vacunado. Personalmente me parece que el movimiento antivacunas en Honduras es casi inexistente. Hay algunas voces muy aisladas, pero pienso que el problema de la no vacunación tiene que ver probablemente con el acceso a los servicios de salud. Creo que es necesario que el Estado y todas las instituciones se dediquen a un esfuerzo comunitario, a llevar la vacuna hasta el último rincón del país, a través de cualquier medio de transporte, lanchas, aviones, lo que sea, porque hay una enorme dispersidad rural. Muchas personas, por ejemplo, he escuchado testimonios de mujeres embarazadas que no pueden dejar a sus hijos pequeños para ir a vacunarse, y de estas muchísimas más. Así que yo creo que la decisión de vacunar masivamente a la población tiene que ir del Estado a la comunidad, tiene que llegar la salud a la ciudadanía para lograr contener de algún modo lo que consideran algunos países puede convertirse en una catástrofe con esta variante que efectivamente, como se ha dicho acá, no conocemos mayor cosa, es muy prematuro para poder predecir exactamente qué va a pasar. La gran noticia que me parece a mí que hay que recalcarla es que parece ser que las vacunas que se han estado utilizando hasta ahora son efectivas, dan protección y en todo caso disminuirán el número de pacientes que, digamos, que se infecten con Omicron, que van a llegar al hospital, y en consecuencia la mortalidad, y esperemos que así sea, disminuya y sigamos en este tan ansiado descenso que le ha costado al pueblo hondureño muchas vidas, cientos de vidas de todos los estratos, del personal de salud, de todos los sectores, y que bueno, ojalá logremos sostener este descenso tan ansiado por el pueblo hondureño. Doctor Cosenza, usted que ha estado como médico del gobierno al frente de la pandemia, ¿cómo ve esto? Don Raúl, yo creo de que mis colegas han sido muy claros con lo que han hablado. Realmente, mire, bien lo decía la doctora Palau, tenemos ya escenarios totalmente diferentes al inicio de esta pandemia. Hoy en día ya tenemos personal de salud que lleva más de año y medio en esos triajes, luchando al frente de esta pandemia, y aquí también quiero hacerlo públicamente, siempre mi reconocimiento para todo el personal de salud que dio ese paso al frente para poder combatir esta enfermedad, que actualmente no tenemos un medicamento que va a curar la COVID-19, pero sí tenemos una herramienta que hemos visto cómo ha logrado disminuir el número de ingresos intrahospitalarios y cómo ha logrado disminuir el número de fallecidos, donde tenemos hoy en día la vacuna contra la COVID-19, que es necesario continuar trabajando con ella, es necesario continuar con estas medidas de bioseguridad, independientemente de la variante que ingrese al país, de la variante que puede estar circulando, las medidas siguen siendo las mismas. Es aplicarnos la vacuna, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser igual también para cualquier variante que pueda estar circulando en el país. Y hoy se lo digo por vivencias que en su momento tuve trabajando con esto de la COVID-19. Cuando iniciamos el proceso de vacunación con la primera dosis, todavía nosotros no mirábamos un descenso en el número de ingresos de pacientes con COVID-19 ni de fallecidos. Todavía, bueno, pasamos a la aplicación de la segunda dosis, por eso es la importancia también que la persona complete su esquema de vacunación. Vemos cómo después de aplicada la segunda dosis, todavía en los primeros días no tenían
no teníamos un descenso en el número de ingresos ni en el número de contagios, por ende tampoco en el número de fallecidos, pero ya un tiempo prudencial, cuando los anticuerpos han madurado y pueden responder de una forma totalmente diferente ante la COVID-19, es cuando nosotros vemos que comienzan a disminuir el número de contagios, el número de hospitalizaciones y el número de descensos en nuestro país, ya una vez que la persona ha madurado sus anticuerpos. Hoy en día, como lo decía la doctora Palau, se le va a aplicar la dosis de refuerzo a toda persona mayor de 18 años, que es una necesidad. Sin embargo, también venimos a ver necesario de que ese tiempo en que se aplique el esquema de vacunación primario, que es 2 dosis en el caso de las vacunas que hemos aplicado en el país, y el que tiene la vacuna Johnson & Johnson que se le aplicó en Estados Unidos, se acorte más ese tiempo de la vacuna de refuerzo, así como se ha tomado la decisión de que, porque se puede acortar la vacuna de refuerzo, si lo estamos haciendo con aplicar una tercera dosis, así como lo están haciendo otros países a los 28 días en aquellas personas inmunocomprometidas, como ser los pacientes con tuberculosis, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes con cáncer, los enfermos renales, que se tiene comprobado que sus anticuerpos tienden a disminuir mucho más rápido que una persona que no tenga una de este tipo de enfermedades. Entonces, en este tipo de personas se ha tomado la decisión de aplicar el esquema de vacunación con 3 dosis. Una el día 0, la segunda dosis a los 28 días y la tercera dosis a los 28 días. Entonces sí que hemos estado observando, porque yo he estado viendo los reportes de los fallecidos en los hospitales, que han fallecido personas que ya tienen su esquema de vacunación completo, y sobre todo que han sido en su mayoría personas de la tercera edad, mayores de 60 años. Entonces, ¿qué nos llama la atención esto? Que es necesario realmente acortar el tiempo de la dosis de refuerzo para proteger a nuestra población. Y es necesario... ¿Repite eso? ¿Es necesario? Es necesario acortar el tiempo de la aplicación de la dosis de refuerzo para proteger a nuestra población. ¿Por qué? Porque, como le digo, hemos estado viendo de que hay personas que tienen ya su esquema de vacunación completo. Cuando yo digo esquema de vacunación completo, es el esquema primario con primera y segunda dosis, que han fallecido. Y que son personas de la tercera edad. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que en las personas de la tercera edad, bueno, su sistema inmunológico tiene menos defensa que una persona joven, y realmente requiere estar más protegido que una persona joven. Sin embargo, la COVID no está viendo edades, pero sí debemos de aplicar masivamente esta dosis de refuerzo. Gracias a Dios, en el país tenemos la suficiente vacuna, porque sí hay vacuna, en el cual se debe de continuar con este proceso de vacunación, aplicarle la vacuna y facilitarle la vacuna a aquella persona que todavía aún no se ha vacunado, insistir con aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación con la segunda dosis. Es necesario que nos apliquemos esa segunda dosis, que tengamos el esquema de vacunación completo y que le demos la oportunidad a todo el que se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque yo se lo puedo decir, a veces hemos dicho que hay personas que no se han querido vacunar, pero hay muchas personas también que se han querido vacunar. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad
a la persona que realmente quiere también, porque aquí al inicio, hasta los momentos, es voluntario, como ha sido la vacunación. Entonces, toda aquella persona que realmente quiere salvaguardar su vida y siente que la vacuna de refuerzo le va a generar mayor protección, es darles un tiempo para que estas personas no vayan a estar llegando a los lugares en busca de la vacuna de refuerzo y le digamos, no, tiene que tener usted los 6 meses completos para poderse aplicar esa vacuna de refuerzo, porque si le falta 1 o 2 días, no se la puedo aplicar. ¿Por qué? Porque la gente tiende a decepcionarse. Entonces dice la gente, vine hoy y realmente no me pude aplicar la vacuna. Se lo digo porque eso pasó al inicio. Al inicio, mire, a mucha gente le decíamos, no tiene la edad porque le toca el día de mañana vacunarse. Hoy no. Entonces, estamos perdiendo oportunidades. No podemos perder ese tipo de oportunidades porque hemos visto que la vacuna causa un efecto positivo ante la COVID-19. Tenemos esa herramienta valiosa que la tenemos que saber utilizar, tenemos que trabajar con ella. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo una vez que nosotros ya a estas alturas, más bien ya van a cumplir 6 meses con las personas que se iniciaron mayores de 75 años, que fueron los primeros que se tomó la decisión de vacunar. Entonces tenemos que volver a los megacentros de vacunación para poner masivamente estas dosis de refuerzo y continuar trabajando todavía con aquella persona que no se quiere vacunar, acercarle la vacuna a aquella persona que no ha tenido acceso a vacunarse, pero sí también darle el derecho a la persona que sí ha querido vacunarse, porque hay personas que están luchando y que dicen, no, sí, me quiero vacunar, y era lo que teníamos que hacer desde el inicio de la vacunación. Primero, el que se quería vacunar voluntariamente, que llegaba, o sea, era cantidades de personas a las cuales se tenía que vacunar de un inicio, que ellos sí querían vacunarse. Entonces yo creo, don Raúl, que mis colegas han sido claros. Estamos nosotros ante una pandemia que no está controlada a nivel mundial, pero que sí nos estamos enfrentando a escenarios totalmente diferentes. Escenarios donde ya el personal de salud tiene una experiencia de más de 1 año de estar en los triajes. Bien lo decía la doctora Palau, aquí nosotros, si bien es cierto, no vamos a hacer estudios genómicos de cuál es la variante que está circulando, pero la madre de la medicina es la clínica. Entonces, así como lo hemos hecho con otras variantes anteriores, yo sé de que en los triajes, que es donde se hace la mayor contención, nuestro personal está preparado, está capacitado con más de 1 año y medio de experiencia, donde ellos por clínica van a decir, bueno, este es un paciente con COVID y este es un paciente que ya en nuestro país está circulando esta nueva variante Omicron por la sintomatología que presenta, que es una sintomatología mucho más leve, y entonces nosotros vamos a ver un ascenso de casos, tanto en el número de contagios como también en el número de ingresos intrahospitalarios. Pero sí tenemos condiciones totalmente diferentes. Tenemos también la vacuna, que no la teníamos anteriormente, y que la vacuna indiscutiblemente para cualquiera de las variantes ha sido efectiva. Así que yo creo de que lo más importante es continuar con todas estas medidas de bioseguridad, replantearnos que aún tenemos que tener habilitados esos triajes fortalecidos. Decía la doctora Palau que no cerrar triajes, dio algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Así es, tenemos que tener nosotros nuestros triajes, sin embargo, fortalecidos, los hospitales preparados siempre con su capacidad. No podemos estar con aquel
corre, porque estamos ante una enfermedad que después de 2 años, porque ya que apareció a nivel mundial, son 2 años de esta enfermedad, ahora en diciembre, que todavía es desconocida. Es una enfermedad que vamos aprendiendo, y bien lo decía la doctora Palau. Van a seguir surgiendo variantes mientras no se tenga toda la población vacunada, mientras no alcancemos esa inmunidad que se requiere, que ya sería una inmunidad a través de vacunas. Van a seguir surgiendo variantes, y lo estamos viendo. ¿De dónde surgen estas nuevas variantes? Son en aquellos países que todavía no tienen un alto porcentaje de personas vacunadas. Así que yo creo de que tenemos que continuar trabajando. Es importante decirle a la población, vamos a estas fiestas de Navidad, que bien saben aquí mis colegas que ahorita disminuyen el número de atenciones en los hospitales. La gente se olvida de sus enfermedades, se olvida de todo es celebrar. Está bien, bueno, se nos va a dar la oportunidad, gracias a Dios, de poder compartir en familia, pero sin embargo debemos de exigir, si vamos a compartir en familia, que todos estemos vacunados cuando nosotros vayamos a compartir. Comencemos con nuestra familia, exigiéndole a nuestra familia que se vacune, para poder continuar exigiéndole a las demás personas, porque hemos estado viviendo también diferentes eventos, venimos de las concentraciones políticas, de las elecciones, que son fiestas cívicas, pero a veces la emoción nos deja abandonar lo que es la mascarilla. Vamos ahorita a celebrar estas Navidades, vamos a compartir en familia, vamos a compartir con amigos, nos tenemos que quitar la mascarilla, pero exijamos entonces desde allí lo que es la vacunación, y también las medidas de bioseguridad cuando se pueda. Bien. Doctora Palau, sus consideraciones de lo que dice Carlos, perdón, doctora, le digo Carlos, porque somos amigos personales, el doctor Cosenza. Doctora. Sí, de acuerdo. Yo solo agregaría que, por ejemplo, en inmunosupresos ya se habla también de la 4ª dosis para las personas con problemas de disminución de defensa, personas con cáncer, personas con VIH, personas con enfermedades inmunológicas, personas que están en quimioterapia, personas con diabetes no compensada, pacientes renales. Se habla también ya incluso de una 4ª dosis que se puede colocar 6 meses después de la tercera. Y tal como dijo el doctor Cosenza, la 3ª dosis puede no necesariamente hacerse a los 6 meses de la segunda, sino que ese tiempo se puede acortar. Varios países ya lo están haciendo a los 3 o 4 meses después de la segunda. Incluso hay países en Europa que lo hacen 2 meses después de la segunda dosis, la colocación de la tercera. Y en aquellos que ocupan una 4ª dosis, 6 meses después de la tercera dosis. Y otro aspecto que me parece que en Honduras es importante es la vacunación pediátrica, sobre todo porque nosotros no podemos darnos el lujo de continuar con escuelas cerradas. Si se piensa que se deben de abrir escuelas, estamos hablando que es sumamente importante la vacunación de niños mayores de 5 años de edad, que entiendo que también ya esa es una decisión tomada que se va a hacer en el país también, porque públicamente eso se ha dicho, ¿no? Y creo que sí es fundamental. No se podrán abrir escuelas si no tenemos niños vacunados, maestros vacunados, personal administrativo vacunado. De manera que son cosas que, dada la condición del país, se necesita que se refuercen. Y me parece que también lo de mantener los triajes, qué bueno que el doctor Cosenza nos dice que ellos también están de acuerdo, porque yo creo que en medio de todos los problemas que hubieron en la pandemia, algo que ayudó a contener, a disminuir mortalidad y disminuir enfermedad grave, es el papel de los triajes, el papel de las brigadas, el tratamiento ambulatorio temprano. Me parece que jugaron un papel importante, y de hecho se ha demostrado
desde el punto de vista matemático y bioestadístico con algunos doctores en matemáticas y bioestadística de universidades norteamericanas, con los cuales se están terminando unos trabajos de investigación sobre los datos hondureños que muestran claramente que el tratamiento ambulatorio temprano jugó un papel fundamental. Cuando, por ejemplo, en abril del 2020 la mortalidad en Honduras andaba el porcentaje de letalidad arriba del 15%, después de apertura de triajes esa mortalidad se viene abajo, ahí alcanza alrededor del 2.5%. Y eso fue demostrado, como les digo, por doctores en matemáticas y en bioestadísticas de universidades norteamericanas en un trabajo de investigación que está por publicarse internacionalmente. Entonces creo que las cosas que funcionaron se deben de mantener y reforzar. Y para mí esas cosas fueron vacunación, triajes, brigadas, medidas de bioseguridad, tratamiento ambulatorio temprano. Carlos. Bueno, yo quisiera también agregar algo a propósito de ese tema, y es que hemos visto con suma preocupación cómo una gran cantidad de trabajadores de la salud se les ha anunciado que sus contratos serán finalizados. Me refiero al personal de salud que fue contratado para luchar contra esta pandemia. Incluso hubo promesas, no quisiera creer que fueron electoreras en el sentido de dar nombramientos, acuerdos permanentes para muchas de estas personas, y que ahora lastimosamente se está despidiendo a mucha gente, gente muy valiosa en términos de experiencia. Nos ha costado muchísimo lograr esa experiencia a la que hemos hecho mención. Yo la vez pasada lo comentaba con la doctora Palou, que nos tocó estar increíblemente hace casi 2 años, Elsa, que hablábamos del cubreboca, que no sabíamos exactamente en aquel momento. La recomendación de la OMS era que el cubreboca lo tenían que usar solo los pacientes con síntomas. En algo tan sencillo como la experiencia nos fue enseñando tantas cosas. Recuerdo aquí, Raúl, no sé si te acuerdas, con el rector Marlon Brevé, estábamos en un programa en vivo como este, cuando de repente entra la noticia de que la Universidad Nacional Autónoma suspende las clases y UNITEC no sabía exactamente qué iba a hacer. Y muchas de estas cosas que las fuimos aprendiendo en una, yo diría, dolorosa curva de aprendizaje, en que se tomaron decisiones, algunas acertadas, otras desacertadas, pero que eran fruto del desconocimiento de esta enfermedad. Era además tan temprano que no teníamos estadísticas, la vacuna ni por cerca estaba todavía en el horizonte, y bueno, todo eso se ha logrado superar con precisamente logrando esta experiencia. Y yo quisiera hacer un llamado a la ministra de Salud, al secretario de Finanzas y a todas las personas que toman estas decisiones, a hacer un esfuerzo para garantizar que este personal de salud no sea desechado. Al contrario, creo que tiene que no solo mantenerse, sino darle o utilizarse este recurso humano de la manera más apropiada. Si en este momento los centros de contención tienen una baja asistencia de pacientes, este personal se puede reubicar y tener permanentes capacitaciones, y cuando sea necesario estaremos listos entonces para que estos centros de contención se activen nuevamente, pero con este personal ya entrenado. Y esto incluye desde luego no solo médicos, sino una gran cantidad de personas que juegan un papel muy importante, las personas que toman la muestra, las personas que las procesan, las personas, los vacunadores, etcétera. Hay una gran cantidad de personas a las que yo creo que se les debe de cumplir y que se deben de mantener. Creo que sería un error el cierre de los centros de contención o de triaje, y por otro lado aprovechar este valioso tiempo que tenemos antes de la llegada de esta variante, si es que ya no está en el país, para seguir fortaleciendo aquellos aspectos en los hospitales, sobre todo los regionales,
donde se carece todavía de muchos de los elementos e instrumentos, métodos diagnósticos, personal especializado para aprovechar este respiro para fortalecer estos centros. No quiero tampoco dejar pasar la oportunidad para recordar que el universo de la salud en un país como Honduras no solo es COVID. Tenemos una inminente epidemia de dengue, hay programas de salud que han sido descuidados por razones obvias, en el caso de la tuberculosis y el VIH. Por supuesto, hay una gran cantidad de patologías que deben de ser atendidas. Recordemos que Honduras está en una transición epidemiológica, demográfica, donde también las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, etcétera, son la principal causa de muerte en Honduras. Y yo estoy seguro también que las nuevas autoridades deberán también replantearse el abordaje de estas patologías, porque la pandemia en algún momento, y esperamos que sea pronto, se va a controlar como lo estamos viviendo ahora, y habrá que enfrentar ese enorme reto que el país tiene. Nuestros pacientes con enfermedades renales se siguen muriendo, la gente por complicaciones de la diabetes se sigue muriendo, gente joven, y tenemos entonces que tener la capacidad como Estado de tener una visión más amplia y por supuesto la amenaza inminente sigue siendo COVID, pero hay una gran cantidad de enfermedades que también el Estado debe de tener una planificación para enfrentar también este tipo de problemas que, reitero, son la principal causa de muerte en nuestra población. Doctor, ante eso viene ese cambio de gobierno. Yo el otro día platicaba con alguien importante para el próximo gobierno y le decía que de ya las comisiones del nuevo gobierno de salud pública deberían estar ya juntándose con las autoridades de salud actuales para que haya una buena transición. Hay dos temas fundamentales para el otro año: el regreso a clases y el tema de las pandemias. Doctor. Sí. ¿Estaba ido pensando en qué? Antes que todo, de responderle eso, yo creo que coincidimos todos en algo. Bueno, que hemos ido aprendiendo que aún ante la COVID-19 nos va a dejar una curva de aprendizaje bastante grande. Y bien lo decía la doctora Palau, porque yo insisto también en este tema de vacunación, porque para mí la vacuna me llena de mucha esperanza. Es de que ahorita nosotros hemos escuchado de una tercera dosis, hemos escuchado de una dosis de refuerzo, pero bien lo decía la doctora Palau, hay en otros lugares que ya están trabajando con una cuarta dosis de refuerzo. O sea, que ante esta enfermedad nosotros todavía no podemos decir no, solo va a ser cada 6 meses la dosis de refuerzo. Puede ser de que en un momento determinen los científicos, no, miren, para poder controlar la pandemia en este momento vamos a hacer la aplicación de la vacuna cada 3 meses como dosis de refuerzo debe de ser. Si se va a requerir hasta 5 dosis de refuerzo, puede ser que en algún momento se diga, bueno, ya se tiene una vacuna que realmente que lo que se requiere es una sola dosis al año, porque esto nos va a venir a proteger completamente. Entonces, tenemos que nosotros por eso también estar abiertos a ese conocimiento que se está adquiriendo de esta pandemia. Se lo digo porque es necesario llegar a la población y darle a conocer realmente de que no se sabe todo de la COVID-19, debido a que hay personas que le llegan diciendo a uno, pero ¿y cómo ahora aparecen con una dosis de refuerzo? No decían anteriormente que solo eran dos vacunas y ahora viene una dosis de refuerzo. Y si después les decimos, no, vamos a una cuarta dosis de refuerzo, no,
pero ¿y cómo es esto? Entonces hay personas que dicen, no, están practicando en uno, más bien no, estamos nosotros con las referencias que se están teniendo por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y que ante esto van a venir surgiendo nuevos tratamientos, van a venir surgiendo también nuevos esquemas de vacunación contra la COVID-19 y van a seguir surgiendo diferentes variantes. Así que yo creo que tenemos que estar con la mente abierta para adquirir todo el conocimiento de la COVID-19 y también de la vacuna pediátrica. La vacuna pediátrica va a venir a ser de mucha importancia. Ya se ha venido trabajando en este tema. Si Dios lo permite, estaría ingresando esta vacuna pediátrica en el primer trimestre de este año, que ya en unos días vamos a estar ya en el 2022. Esta vacuna, ¿por qué hablamos nosotros de una vacuna pediátrica? Porque las concentraciones de su componente, ahorita nosotros estamos aplicando la vacuna de Pfizer a los mayores de 12 años, pero las concentraciones de sus componentes son de 30 microgramos. Ya en una persona de 5 años a 11 años, 11 meses, las concentraciones de sus componentes son de 10 microgramos. Y la vacuna en aquellos de 6 meses a 4 años, 11 meses, las concentraciones de la vacuna es de 3 microgramos. Pero es importante también decirle a la población qué vacuna va a haber desde los 6 meses en adelante, ¿verdad? Una vez que ya la tengamos nosotros en nuestro país y que es necesario aplicarnos la vacuna. Prácticamente pasa a ser como las otras vacunas que ya tenemos en el país, que están en un esquema de vacunación. Así de que todavía nos hace falta por aprender de la COVID-19, pero sí vacuna va a haber para desde 6 meses hasta los 150 años que las personas todavía puedan tener. Y con el otro tema, don Raúl, yo creo de que sí es muy importante continuar con este tema de la pandemia de COVID-19. Lo decía el doctor Aguilar, yo miro una gran oportunidad para esa transformación del sistema de salud que nuestro país requiere. Comprobado tenemos un sistema de salud débil. Otros países también se están replanteando esa transformación de ese sistema de salud. De igual forma, mis dos colegas con los cuales estoy compartiendo el día de hoy estuvieron ya como titulares de la Secretaría de Salud, que la conocen muy bien, la Secretaría de Salud, y saben de que el recurso humano que hoy en día se tiene es una gran oportunidad que se tiene dentro de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque nunca se había contado con tanto recurso humano como se tiene ahora. Y que sin embargo, aunque se les dé a ellos su nombramiento, su plaza, en salud siempre va a ser necesario más personal de salud. Necesitamos más especialistas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una mayor población enferma, desde jóvenes con otros tipos de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que sabemos que son enfermedades que es nuestro diario vivir. Entonces, sí, yo creo de que es una gran oportunidad y que tenemos que comprender, cuando nosotros comprendamos que es un sistema, cómo debe de funcionar realmente nuestro sistema es la palabra clave de salud, ¿verdad? Entonces nosotros allí vamos a ver qué necesario es este recurso humano.
porque tenemos que funcionar realmente como un sistema sanitario y que este recurso humano lo continuemos, sin embargo, fortaleciendo, preparando para que puedan enfrentar. Ahorita estamos con la COVID-19, en su momento llegará a ser una enfermedad más así como el dengue, que se tienen sus epidemias. Puede ser que en su momento lo que vayamos a tener sean epidemias de la COVID-19, pero esta es una suposición en este momento, no le podría decir, pero sí yo creo que el tema de salud es un tema prioritario y la transformación va a pasar por este recurso humano, porque independientemente de los fondos con que hayan sido contratados, ya sean fondos nacionales o fondos exteriores, fondos BID, han trabajado en nuestro sistema sanitario, que es uno solo. Y aunque sean fondos BID, tenemos que comprender, y aquí no me van a dejar venir, es también dinero nuestro, porque son de préstamos que nuestro país tiene que pagar, o sea, son fondos nuestros. Y se hizo la contratación por fondos BID porque había que darle una respuesta, pero de igual forma este personal estuvo dando esa batalla ante la COVID-19. Dieron ese primer paso y esto se trata de justicia social, y una justicia social no solo para ellos, sino que una justicia social para todo un país. Al tener más personal, vamos a poder brindar una mejor atención con calidad, que es la que siempre nosotros hemos soñado. Y también, don Raúl, esto no solo pasa por el recurso humano, sino que también esa transformación del sistema sanitario de salud pasa por infraestructura, equipamiento, tener bien claro cuál es el modelo que nuestro país requiere, y requiere también de la parte económica, que es fundamental. Antes de ir a la pausa, le hacen una pregunta, doctor, aquí la hace el señor Emilio Hasbu. Amigo, en concreto, ¿dónde estarán aplicando la tercera dosis a partir de hoy? Bueno, aquí, bueno, es bien difícil a veces comprender. Cuando nosotros hablamos de tercera dosis, es cuando no hemos completado todavía el esquema de vacunación. Y la tercera dosis como tal se aplica a los 28 días después de aplicada lo que es la segunda dosis. Óigame, importante, Emilio, es que aquí la tercera dosis, y hay gente que no ha puesto ni la primera, muchos porque no quieren, ¿no? Gente irresponsable. Así es. O sea, el proceso de vacunación no se ha completado. O sea, la tercera dosis así masivamente está lejos. No, mire, la tercera dosis ya no se puede hablar en aquellas personas que ya han pasado más de 2 meses, ¿verdad? Sino de que ya, si usted ya pasó más de 2 meses, hablemos de dosis de refuerzo, no de tercera dosis, porque la tercera dosis está en el esquema de vacunación hoy en día en aquellas personas inmunocomprometidas, como los pacientes con tuberculosis, los pacientes con VIH. En ellos, ¿qué se les aplica? El esquema de vacunación. Primera dosis el día 0, que es el día que usted se vacuna y se aplica su primera dosis. Segunda dosis a los 28 días. Y una tercera dosis a los 28 días después de aplicada lo que es la segunda dosis. Entonces, allí tiene un esquema de vacunación de 3 dosis. Y le pongo el ejemplo, digamos, yo la que me apliqué dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque ya tenía 6 meses de haberme aplicado mi segunda dosis de mi esquema de vacunación primario, que mi esquema de vacunación primario fue con primera dosis de Sputnik, segunda dosis de Sputnik V, y me apliqué 6 meses después de aplicada la segunda dosis, la vacuna de refuerzo con Pfizer.
que es la vacuna que se está aplicando en el país. Es la vacuna universal para poderla aplicar, ya sea de que usted haya completado su esquema de vacunación primario con la vacuna Moderna, con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna Sputnik V, con la Johnson & Johnson o incluso con la misma Pfizer. La vacuna universal que se está aplicando es la vacuna de Pfizer. Que sí le digo de que si usted se aplicó una vacuna vectorial viral y se aplica una dosis de refuerzo con una vacuna de ARN mensajero, cuando le hablo de las vectoriales virales, estamos hablando de la AstraZeneca, de la Sputnik V, y la combinamos nosotros con la Pfizer, los anticuerpos que la persona tienden a subir enormemente, ¿verdad? Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad económica para decir, bueno, antes de aplicarse la dosis de refuerzo o tenemos estudios en el país, esta persona tenían tanto de anticuerpos y una vez que se aplicó esa dosis de refuerzo con ARN mensajero, la diferencia de anticuerpos que puede presentar la persona. Así que yo creo de que es importante decirle a las personas que ya estamos en tiempos de dosis de refuerzo, a los que ya completaron su esquema de vacunación. De igual forma, el Seguro Social también ha estado aplicando la vacuna de AstraZeneca 2 meses, ya desde 2 meses después de aplicada la segunda dosis, y la ha estado aplicando como dosis de refuerzo a estas personas que ya tienen más de 2 meses con la vacuna de AstraZeneca, que también es otra de las grandes medidas que se ha venido tomando. Y lo que preguntaba el televidente en este momento es ¿dónde se está vacunando aquí en Tegucigalpa? En Tegucigalpa se está vacunando en todos los centros de salud. Ya se está aplicando la vacuna de refuerzo y también aplicación de primera y segunda dosis y tercera dosis en aquellos que ya han comenzado lo que es el esquema de vacunación nuevo, ¿verdad? Que requieren una tercera dosis. En San Pedro Sula se continúa vacunando también en todos los centros de salud. Se continúa vacunando en la Universidad Católica de San Pedro Sula, que sin embargo lo que se ha hecho en San Pedro Sula es extender los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche para darle oportunidad todavía a aquella persona que no ha podido llegar en el día. Entonces se ha venido haciendo esfuerzos bastante grandes para poder sostener ese horario, y aquí también quiero agradecer públicamente, don Raúl, el apoyo que hemos tenido de las universidades, el apoyo que se ha tenido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que desde un inicio nos han estado apoyando, la Universidad Católica, la UTH, que nos han estado apoyando fuertemente para poder tener estos megacentros de vacunación, y que sin embargo nos han facilitado también recurso humano voluntario. Es aquí donde solo junto a los hondureños le podemos dar el frente a esta pandemia, porque ellos nos han prestado recurso humano para poder estar vacunando, para poder estar anotando y poder tener estos horarios extensos hasta las 8 de la noche y sin embargo los fines de semana en algunas ocasiones. Las brigadas todavía continúan saliendo en San Pedro Sula porque una vez que se utilizó lo que es el gimnasio olímpico, la alcaldía municipal que tenía un megacentro de vacunación, pero allí se ocupaba en este momento para las elecciones. Entonces todo ese recurso humano que se había contratado ha estado saliendo a las comunidades donde se ha estado vacunando un promedio de 800 personas cuando ellos salen, entre aplicación de primera dosis, segunda dosis y también aplicando la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años. Comentario, doctora Palou, sobre lo que dice el doctor y luego el doctor Aguilar. Bueno, yo creo que es importante así para decírselo de forma resumida a la población,
que a los mayores de 18 años que tienen 2 dosis colocadas, según la publicación que ha aparecido avalada por el PAI y por la Secretaría de Salud en redes sociales, yo la recibí precisamente ayer, dice lo siguiente, y qué bueno que esté el doctor Cosenza porque nos puede decir si es correcto o no. Personas de 18 años o más, si usted entra en este rango de población, debe aplicarse una dosis de refuerzo a partir del 1 de diciembre y así protegerse de las formas graves de la enfermedad causada por la COVID. Requisito para dosis de refuerzo: haber finalizado su esquema de vacunación de 2 dosis, haber cumplido 6 meses después de la aplicación de la segunda dosis y documento nacional de identificación y carnet de vacunación. Y esta publicación dice avalada por el PAI y la Secretaría de Salud. Entonces, según esto, en forma resumida, toda aquella persona que ya tiene más de 18 años, tenga o no problemas de inmunosupresión, si ya tiene más de 6 meses de haberse puesto la segunda dosis, puede ir por una tercera dosis o dosis de refuerzo. ¿A dónde? A donde han estado los centros de vacunación. Aquí en Tegucigalpa entiendo que porque personas que han ido y me han llamado que se han vacunado sin problema con su tercera dosis en estos lugares, en el campo de Parada Marte y en los otros lugares donde ha habido vacunación masiva también, ¿verdad? Además de los centros de salud. Me parece que esa es una buena noticia ante la presencia de Omicron en varios lugares. Es seguro que la vamos a tener, a lo mejor y ya la tenemos. Ante esa realidad, me parece que la decisión de aplicar la dosis de refuerzo, tercera dosis, a los mayores de 18 años sin restricciones es una medida adecuada. Es lo que está haciendo la mayoría de los países y ya se está reportando internacionalmente que sí funcionan estas vacunas contra Omicron, aparentemente. Y, por supuesto, no sabemos si vamos a quedar vacunándonos cada 6 meses con esto. Miremos influenza. Influenza es vacuna anual. O COVID hasta ahorita, por lo que vemos, pareciera que vamos a tener que estarnos vacunando como cada 6 meses. Pareciera, ¿verdad? No sabemos todavía con COVID cómo van a quedar estas cosas, pero sí me parece importante que a través de este medio hoy le estemos diciendo a la población, si usted tiene más de 18 años, ya tiene 2 dosis de vacuna, vaya por su refuerzo que se le va a aplicar, ¿verdad? Y eso va a ser una arma a utilizar en contra de Omicron. Y es un arma que están utilizando varios países y aparentemente está funcionando. Y mantener medidas de bioseguridad, que en eso creo yo la población de países en desarrollo como nosotros ha sido una población más cumplida en mantener medidas de bioseguridad. En nuestros países no hubieron marchas de protesta contra la vacuna como habían en Estados Unidos y tampoco se politizó a nivel que se politizó en Estados Unidos el uso o no de la mascarilla. Si usted era republicano no la usaba y si usted era demócrata sí lo usaba. Entonces, a Dios gracias, en nuestro medio eso no se vio y creo que eso nos ha ayudado. Mantengamos entonces esas medidas de bioseguridad, logremos acercar la vacuna a las personas que aún no se han vacunado y se quieren vacunar, y aquellos que no se quieren vacunar, llevémosle la información porque es importante que comprendan que con eso salvaguardan su vida y la de otras personas. Hay muchos que dicen, bueno, es que yo tengo derecho a decidir si me vacuno o no. Ok, pero no tiene derecho a que con su decisión de no vacunarse afecte la salud de los que están a su alrededor. Entonces es importante que le expliquemos a las personas todo esto para que cada vez tengamos mayores números. Tenemos cerca del 40% de la población meta a vacunar, completamente vacunada con 2 dosis. Pero necesitamos llegar a 80 o más de 80. Con Delta, la inmunidad de rebaño subió al 90% porque tenía un R0, un número de contagios, por así decirlo, que era mayor que el de las otras variantes. Entonces, con Delta, la inmunidad de rebaño subió a 90. Con Omicron no sabemos hasta dónde irá a subir. Por tanto, nos conviene, mientras más población tengamos
con 2 dosis y dosis de refuerzo, mejor nos va a ir con cualquier variante. Carlos. Sí, yo quisiera destacar creo yo, una idea que tiene que implementarse con mayor fuerza. Hemos estado viendo que muchos de los pacientes que aún siguen llegando a los hospitales nacionales, y me voy a referir al Hospital del Tórax, que es donde yo trabajo, son referidos de los departamentos. Y seguimos con grandes carencias en estos hospitales que están en las diferentes regiones del país. Yo creo que nuevamente debemos de aprovechar este respiro, esta oportunidad valiosa para fortalecer los hospitales que están en todo el país con los insumos necesarios, con el personal de salud necesaria, porque ya miramos que cuando la cantidad de pacientes empiezan a aumentar, los hospitales han sido rebasados en muchísimas ocasiones, y creo yo que respecto al personal, reitero, lejos de despedirlo, ese personal hay que mantenerlo a toda costa, pero también fortalecer las estructuras hospitalarias de los hospitales fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque no hay capacidad, o la capacidad se ha visto disminuida por muchas razones. Creo también que, y Raúl lo mencionaba ahora, y le hacía ese comentario al doctor Cosenza, esa necesidad de trabajar coordinadamente entre las autoridades salientes y las personas que van a llegar ahora a dirigir las instituciones de salud y de educación, porque no se puede perder ese valioso esfuerzo que se ha hecho, aún con los grandes errores que se cometieron. Por ejemplo, todavía no sabemos exactamente cuál es el estatus de los hospitales móviles, más allá del escandaloso caso de corrupción. Me refiero a su funcionalidad. ¿Qué vamos a hacer con esos hospitales, con esas estructuras? A 400 metros del Hospital del Tórax hay un centro, ahí un hospital móvil que no se sabe con precisión qué va a pasar. Entonces, todos esos recursos valiosos que le han costado y seguirán siendo objeto de esfuerzo del pueblo hondureño para pagar esos préstamos, tiene que forjarse un proceso no solo de transición, sino que de lanzar iniciativas más novedosas para lograr ese porcentaje de vacunación con el que estoy totalmente de acuerdo, que todavía es muy bajo. Y aprovecho también para esa pregunta que hacía Emilio sobre esa vacuna. Emilio, que es una persona de la tercera edad, ¿qué va a hacer él? Sí, él es una persona mayor y pues con las enfermedades bastante básicas, pero ahí va Emilio. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál es el dilema de las autoridades que van a poner o se está colocando un refuerzo cuando existen miles de personas todavía, compatriotas, que no han recibido ni siquiera la primera dosis? Entonces es un dilema, me parece a mí, y porque indudablemente en la medida que más gente esté vacunada con la primera, ojalá que con su esquema completo, el impacto de Omicron o de otras variantes que eventualmente vendrán será menor. Y si a esto le agregamos el sostenimiento de las medidas de bioseguridad, si a esto le agregamos el fortalecimiento de los hospitales y de los centros de contención, Honduras podrá enfrentar de una mejor manera la eventualidad de una nueva crisis por esta variante o por otra. Además, creo que habrá un tema de financiamiento en el sector salud que habrá que discutir a profundidad. No olvidemos que hay una ley marco de protección social aprobada. Acá esto es un tema de mucha profundidad que las nuevas autoridades también tendrán que evaluar, porque bajo la perspectiva de esta nueva ley cambia radicalmente la función de la Secretaría de Salud. Sigue manteniendo la rectoría, pero la provisión de servicios y el financiamiento cambia notablemente, y este es un tema que también
tendrá que revisarse, porque quedó demostrado que nuestro sistema de salud necesita un cambio profundo, porque si seguimos con esta tendencia, Honduras seguirá ocupando esos últimos lugares en el desarrollo social en Latinoamérica, y esta es una oportunidad valiosa para comenzar de nuevo, para refundar el país. Pienso que el área de la salud y la educación son esos pilares fundamentales que se tienen que definitivamente transformar. Sí, voy a hacer una breve pausa y luego el doctor Cosenza ya me ha dado aquí el listado donde la gente puede vacunarse. Por favor, pendientes. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente Joe Biden anunció una serie de nuevas acciones destinadas a combatir la pandemia de COVID-19 y proteger a los estadounidenses de la variante Delta y Omicron. En un discurso del Instituto Nacional de Salud, Biden detalló el plan de 9 frentes de la administración, un día después de que los funcionarios confirmaran el primer caso registrado de la variante Omicron en Estados Unidos, en California. Es con el consejo combinado de todos ustedes que desarrollamos este plan, y no implica cierres o bloqueos, sino vacunaciones generalizadas, refuerzos, pruebas y otras cosas, declaró el presidente Biden. Basándose en las nuevas restricciones de viaje desde las regiones afectadas por la propagación de la variante Omicron, a principio de esta semana, Biden anunció nuevos pasos que endurecen el protocolo de exámenes de COVID-19 antes de la salida para todos los viajeros internacionales entrantes, que deben tener una prueba negativa dentro de un día de la salida a Estados Unidos. En este momento, cualquier ciudadano extranjero que viaje a Estados Unidos debe estar completamente vacunado, aunque no existe ningún requisito de vacunación para los ciudadanos estadounidenses que viajen por aire, ya sea a nivel mundial o nacional. Ese ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Doctor, ¿dónde va este listado de vacunación? Sí, bueno, don Raúl, ahí se lo envié para... Por favor, Eddie, para que el doctor pueda... Tal vez nos pueden poner en la pantalla, aquí está donde se está llevando la vacunación, aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? En la red de las Crucitas, que tenemos en 3 establecimientos de salud donde se está llevando lo que es la vacunación. Sin embargo, también se está vacunando en el triaje de la Mayangle. Ahí se está aplicando lo que es la vacuna. En la red de Villadela, ¿verdad? Se está realizando en la despensa familiar. Frente al campo de fútbol, también ahí se está realizando lo que es la vacunación. En la red de Barrio Abajo, frente al CIS del Bosque, que es el establecimiento de salud. En la red de la Kennedy, en la Iglesia Católica Sagrado Corazón, que también se tiene punto fijo en la colonia Calpules, en el Instituto José del Pedregal, en el supermercado Pais, la iglesia de las Brigadas de Amor, ahí también se está realizando. En la red del Alonso Suazo, se está realizando en el CID de Nueva Suyapa, ¿verdad? En el centro comercial Vía San Miguel. Aquí podemos ver en la pantalla cuáles son los puntos de vacunación, y en cada una de las redes de servicios de salud que se tiene los diferentes puntos. Este es el día de mañana sábado, el que hemos visto. Tal vez nos pueden poner el día de hoy, donde se está realizando. Bueno, el día de hoy, viernes 3 de diciembre, en la red de las Crucitas, en el triaje siempre en el triaje de la Mayangle, se continúa aplicando primera, segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y dosis de refuerzo.
en el establecimiento de salud de Las Cruzitas, en la escuela 20 de julio y en el centro comunal. La red de Villadela está vacunando en el Parque del Obelisco, está vacunando frente al campo de fútbol. Continúan las brigadas comunitarias, Supermercado La Colonia número 2, Centro Comercial Ciudad Nueva. La red del sitio tiene una carpa, ¿verdad?, al costado del establecimiento del centro de salud. También se está vacunando en la red de Barrio Abajo, frente al centro de salud El Bosque, la red del Kennedy, en la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús. Tiene sus puntos fijos también en los mismos centros de salud, en el Instituto San José del Pedregal, frente a la Iglesia Brigadas de Amor, y también en el Alonso Suazo, que está vacunando en el centro comercial Vía San Miguel. Ese es el día de hoy, y mañana que se va a continuar también vacunando aquí en Tegucigalpa. San Pedro Sula está vacunando en todos los centros de salud, en el Miguel Paz Barahona y en la Universidad Católica, con un horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí, toda la gente de salud sigue trabajando normalmente. Por ejemplo, el lunes aquí en la universidad no hubo, tampoco en el campo de Parada Marte. ¿Ya está tan normal? Sí, mire, allí ya no se está vacunando, sino que la vacunación se ha pasado lo que es a los centros de salud. Ahí es donde se está realizando la vacunación, y algunas redes de servicios de salud que se han desplazado con la vacuna comunitaria para poder continuar en algunos lugares, centros comerciales, iglesias, para poder ir a vacunar. En los megacentros de vacunación, como se tenían anteriormente, que es aquí en la Universidad Autónoma, el Polideportivo, en la UTH y en lo que es el campo de Parada Marte, ya no se está realizando la vacunación, sino que ha pasado a los centros de salud. Sí. Doctora Palou, ¿qué hay que decirle a los hondureños? ¿Qué viene para este año que está por terminar y el año que está por iniciar? Que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que vacunarnos los que no se han vacunado, que si estamos con síntomas sugestivos de COVID podamos asistir a los triajes y tomar el tratamiento que se nos asigne. Me parece importante lo que nos ha dicho también tanto el doctor Cosenza, el doctor Aguilar. Yo estoy de acuerdo en que el personal que ya está entrenado y que ha trabajado durante todo este tiempo en COVID continúe haciéndolo. Si se les prometió una plaza, se debe de cumplir, las promesas se cumplen. Y me parece que es un personal necesario porque aunque en este momento tengamos un descenso de casos de COVID, ellos pueden reubicarse en diversas áreas en salud. Siempre se necesita personal de salud. Y si llegáramos a tener un incremento de casos de COVID por Omicron o por cualquier otra variante, pues ellos ya están entrenados y es fácil volverlos a ubicar en triajes para COVID. Me parece que los triajes deben continuar funcionando, que las brigadas deben continuar, que la vacunación se acerque a la población. Me parece que vacunar en los moles, en las iglesias, en centros comunales es una buena idea. El poder tener también brigadas de vacunación. Acordémonos que si alguien tiene dudas de vacunarse y encima tiene que ir a un lugar que le queda lejos de donde está y tiene que esperar, pues menos para que se vacune. Quitémosle los pretextos a los que no se quieren vacunar. Acerquémosle la vacunación, que no tenga un pretexto para decir por qué no se ha vacunado. Es importante que todos nos vacunemos, que lleguemos al menos al 80% de la población meta a vacunarse.
Estamos en el 40% de población totalmente vacunada y necesitamos vacunar los niños antes de aperturar escuelas. ¿Qué viene para el próximo año? Bueno, nuevas variantes probablemente van a venir. ¿Cómo la vamos a abordar? Va a depender de lo que piensen y decidan las nuevas autoridades que tengamos en sector salud y en todos los sectores. Por las noticias hemos visto que ya está trabajando la presidenta electa junto con sus equipos de trabajo en la transición, lo cual me parece muy bueno y me parece alentador y esperanzador que desde el día siguiente de que se empezó a ver ya los resultados y la tendencia irreversible de los resultados de las elecciones se hayan empezado los equipos de trabajo a desplazar y trabajar con empresa privada, con educación, con salud. Eso me parece muy bueno. Ojalá y las nuevas autoridades decidieran continuar con los triajes, decidieran continuar con las brigadas y ojalá también refuercen la vacunación, acerquen aún más la vacunación a la población. No se les olvide que salud no solo es COVID, que salud es dengue, que salud es SIDA, que salud es tuberculosis, es cáncer, es diabetes, es hipertensión. Por eso el sector salud es un campo tan complejo, porque además de lidiar con todas esas enfermedades, tiene que lidiar con los factores ambientales que las perpetúan o que las provocan. El control de vectores en dengue, por ejemplo. Afortunadamente ahorita con el uso de la vacuna ha disminuido la cantidad de infecciones respiratorias de otras causas, por virus sincitial respiratorio, por influenza, neumonías de otro tipo, pero dengue, estamos otra vez en rebrotes de dengue. Me parece que cuando Carlos decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con los hospitales móviles después del desastre de corrupción y ahí están inutilizados? Pues yo creo que podrían reorientarse. ¿Por qué no manejar dengue ahí si estamos teniendo problemas con dengue? ¿Por qué no manejar cirugía ambulatoria en esos hospitales? ¿Por qué no manejar otro tipo de patología crónica no contagiosa en esos hospitales? Porque nuestros hospitales regionales, nacionales, son insuficientes ya. Fueron construidos hace muchos años cuando la población era mucho menor que lo que tenemos ahora. Nosotros ocupamos nuevos hospitales, bueno, que sirva de algo la inversión de esos hospitales móviles. Yo creo que perfectamente pueden ser redirigidos para manejar en ellos otro tipo de patología crónica no contagiosa o incluso casos como dengue que podrían ser manejados también ahí. Me parece que hay que tener mucha iniciativa, que hay que ser también creativos en ese sentido, ¿verdad? Para buscar con lo que tenemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a optimizar. Y por lo que se dijo durante la campaña política, yo entiendo que muchas leyes que actualmente están vigentes se prometieron que iban a ser derogadas o mejoradas. Ahora toca, sabemos que en Honduras gran parte de hondureños que no son parte de Libre votaron por Libre. Yo soy uno de esos hondureños que sin ser parte de Libre votó por ellos. Hubimos cientos de miles de hondureños que hicimos eso y que estamos expectantes para ver que lo que nos prometieron se cumpla. Y esperamos que así va a ser y que esperemos que COVID se convierta, ojalá más pronto que tarde, en una enfermedad ya endémica como la influenza, en donde podamos controlarnos con vacunaciones periódicas y que podamos tener ya esquemas de manejo que puedan ser bien reforzados, documentados y efectivos. Creo que todos los hondureños tenemos derecho a tener esperanza actualmente en lo que va a suceder en el futuro próximo con las nuevas autoridades. Esperemos que no vayan a decepcionarnos. Gracias. Gracias, doctora, por su participación, por su amabilidad siempre para estar cuando nosotros le invitamos. Una persona capaz que aporta luces a todos los hondureños, que ha sido ministra de Salud, que conoce bien esto. Doctor Carlos Aguilar, para finalizar sus conclusiones y también qué le dice a la población, a todos nosotros. Hablamos antes de entrar al programa
del dengue también me habló, doctor. Sí, me parece que lo que viene para el 2022, indudablemente no podemos desconocer que los cambios políticos están vinculados al quehacer nacional y no podemos, digamos, objetar que las decisiones políticas que se tomen en el tema de salud serán cruciales para el desempeño de esta institución tan importante. Y me parece a mí que por lo que se planteó en la campaña por la ahora presidenta electa, Xiomara Castro, ha sido muy clara ella, donde el tema de salud será uno de los pilares fundamentales, donde se dará un importantísimo apoyo a este sector que irá desde el aumento al presupuesto a la Secretaría de Salud hasta cambios importantes, tratando de llevar la salud a esa gran cantidad de personas, más de 2 millones de personas que no tienen acceso a los servicios públicos de salud. La cobertura y la universalidad de los servicios de salud se dan una prioridad. Esperemos que esto se pueda lograr. Creo que vienen enormes retos. Hay una infraestructura hospitalaria obsoleta, hay una crisis gravísima de medicamentos. El caso del hospital, por ejemplo, Mario Mendoza, donde no hay medicamentos esenciales, no hay antipsicóticos. En los hospitales, en la mayor parte de los hospitales hay una enorme carencia de medicamentos. Hay que revisar el tema de los fideicomisos, qué tanto beneficio o no le han traído al sector salud. En fin, creo que la revisión de las políticas públicas en el tema de salud es una tarea muy importante y yo tengo la ilusión, la esperanza, la confianza que estos cambios vendrán y que desde luego las cosas que se han hecho bien habrá que darles continuidad. Insisto y coincido con mis colegas, el tema del personal de salud debe de mantenerse, se les debe de cumplir lo que se les ofreció, debe de reorganizarse rápidamente en este periodo de transición, qué va a pasar con este personal y desde luego prepararnos para la posibilidad de que esta nueva variante pueda producir un brote que lleve a una exacerbación de la crisis. Esperemos que eso no suceda. Yo quiero también aprovechar para felicitar a todo ese personal de salud de primera línea que arriesgó su vida, la de su familia, estando al frente de esta pandemia, y también hacer un reconocimiento póstumo a todos los trabajadores de la salud que fallecieron trabajando, luchando por atender a la población y que desafortunadamente perdieron la vida. Muchos de ellos quizás si se hubieran vacunado, si la vacuna hubiera llegado a tiempo, estuvieran todavía acá con nosotros. Toca ahora seguir adelante y esperemos entonces que las nuevas autoridades puedan darle esa satisfacción al pueblo hondureño y que nunca más volvamos a ver esas escenas de hondureños tirados en las aceras, implorando por un poco de oxígeno, por una cama, por una camilla donde ser atendidos, y que la dignidad que el hondureño y la hondureña se merecen en el sector salud y en todos los ámbitos de la vida sea una realidad. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y saludo a mis colegas y a la audiencia también. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Antes de irme, me dice el empresario don Eduardo, hay que diferenciar bien que más personal no quiere decir más médicos generales, es médicos especialistas y esos no hay en el país. Hay que hacer un trabajo a más largo plazo, generar un plan de especialización de los médicos de Honduras. Los 3 invitados son guerreros de esta pandemia y el país va a estar en deuda con ellos siempre, dice don Eduardo Atala. Doctor, gracias. Su mensaje final y sobre este comentario de don Eduardo Atala. Sí, bueno, ante todo creo que llegó el momento de la transformación de nuestro sistema sanitario de salud. Realmente, como le decía, la transformación del sistema sanitario de salud no solo va a pasar por la contratación o el nombramiento de más recurso humano, sino que también la preparación de este recurso humano. Aquí también juega un papel importante
y yo miro como una gran oportunidad. Y aquí yo quiero mandarle un mensaje también a todo el personal de salud. Van a contar con mi apoyo, esté o no esté de viceministro de salud. De la trinchera que me toque luchar, voy a luchar con ellos, porque viví con ellos cuando se contrataba aquel personal en los triajes. Viví con los directores de hospitales cuando muchas personas no querían llegar por medio de la COVID, y estos jóvenes dieron ese paso al frente. Y esto se trata de justicia social. Pero de igual forma, como bien decía don Eduardo, aquí necesitamos tener un plan para que estos mismos médicos generales que ya van a ser nombrados, que deben de ser nombrados dentro de la Secretaría, porque ellos tienen un acuerdo legislativo 47-2020 y un acuerdo ejecutivo, el 3-2020, donde están amparados a ley que ellos deben de tener su plaza, que se les debió de haber otorgado ya a estas alturas de esos acuerdos que surgieron el 1 de junio del 2020, año y medio que estas personas no han sido nombradas, pero debe de ir acompañado de un plan como nosotros. Vamos a esos médicos generales, los vamos a convertir en médicos especialistas en aquellas especialidades básicas que el país requiere para poder transformar nuestro sistema de salud, porque nuestro sistema de salud debe de quedar transformado, y va a quedar transformado preparando este nuevo recurso humano que va a estar dentro de la Secretaría de Salud. De igual forma, decirle a la población de que la pandemia no ha terminado, aún estamos en tiempos de COVID-19, no es el momento de bajar la guardia. Voy a insistir todavía en la vacuna contra la COVID-19. Aquella persona que no se ha vacunado, hemos visto nosotros los efectos positivos que traen aquellas personas que ya han logrado tener esa herramienta valiosa que es la vacuna. Cómo ha disminuido el número de contagios, el número de ingresos en hospitales y el número de fallecidos que actualmente nosotros tenemos. Y es importante continuar con las medidas de bioseguridad. Así, don Eduardo, y aquí yo también quiero dejar claro, una vez que nosotros nos reunimos con el presidente para poder ver este tema de las plazas que no se les había otorgado todavía al personal después de estar unos decretos desde la subsecretaría de redes, que es la que yo dirijo, comenzamos a recopilar toda esa información de aquella persona que había estado en los hospitales, en aquellas unidades COVID, en los triajes, en las brigadas comunitarias, que había estado luchando contra la COVID-19, y toda esa información donde se requieren más de 13.813 nuevas plazas para poder incorporar este personal, ya está en la cancha de quienes corresponde, el área administrativa. Y también están en la cancha de la ministra, que es la que firma lo que son los nombramientos y que firma los contratos. Así de que vamos a trabajar, hay que hacer justicia social. Ellos han sido los héroes de esta pandemia, pero de igual forma debemos de nosotros darle continuidad para que se continúen preparando. Veo muy bien lo que dice don Eduardo, sin haber estado él, creo, en el sistema de salud, tiene una visión clara, que la persona que vaya a llegar como titular a la Secretaría de Salud sea una persona que realmente conozca la Secretaría de Salud, tenga conocimiento, que por lo menos pueda recetar alguna Panadol y que conozca de la área administrativa. Se necesita una persona con conocimiento, una persona con liderazgo. Esa es la persona que realmente debe de llegar como titular de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las políticas de la salud de todos nosotros los hondureños, y debemos de ser responsables ante la salud de una población. Gracias, doctor.
como soy periodista, antes de irme al resumen noticioso, le vi una sonrisa ahí a la doctora Palobo y al doctor Aguilar cuando daba sus últimas palabras el doctor Cosenza. Yo también dije que había momentos que tenían que retirar a la ministra de Salud porque estábamos en una pandemia y se estaba dando tumbos. Así aquí tampoco yo me voy a retractar de lo que dije y también pienso, igual que el doctor Cosenza, aquí tengo 3 médicos capacitados, el país debe ir por el rumbo correcto. Hay una pandemia, pongan un doctor que sepa y que se rodee de los mejores doctores, de que olvídense de los partidos. Ese Ministerio de Salud nuevo, en mi opinión, debe estar conducido por un doctor, una doctora que conozca y rodeado de los médicos y las mentes más capaces de la medicina hondureña para combatir esa pandemia. Gracias a los 3, ha sido un gusto compartir con tan distinguidos doctores. Vamos a un resumen noticioso. Sigue el pleito en la política. Los de Libre dicen que sí le cuidaron los votos al Partido Salvador de Honduras. Están protestando los de Salvador de Honduras por la votación. Pero muchos creo que no salieron porque no les alcanzaron los votos. Esa es mi opinión particular. Tampoco podemos engañarnos. La gente votó por Libre. Y algunos sí salen del Partido Salvador de Honduras porque el pueblo les dio el voto. Ojo, debe respetarse el voto para cada diputado, alcalde y alcaldes que el pueblo confió en ellos. Eso debe respetarse. Herlin. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña Benedicto Santos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Manifiestan algunos aspirantes a diputados del Partido Salvador de Honduras que aparentemente Libre no le cuidó los votos y por eso están reduciendo su nivel de curul en el Congreso Nacional. Bueno, mire, esa es una, pues se puede decir una información categóricamente falsa, porque si algo que nosotros instruimos a los compañeros que mandamos a la Junta Receptora de Votos es que cuidáramos el proceso electoral para ganar la credibilidad a nivel nacional. Es decir, que cuidáramos el proceso al máximo, respetándole el voto o respetándole la marca, en el caso de los diputados, a cualquier aspirante de cualquier partido político que fuera, independientemente que tuviera o no tuviera, pero no tuviera gente adentro en la Junta Receptora. El problema, y eso es natural, la militancia de Libre somos una mayoría abrumadora en el país, entonces el voto en plancha de nuestros candidatos a diputados obviamente que tiene una diferencia grande, ¿no? No obstante, nosotros miramos en las manifestaciones, ustedes lo vieron lo mismo, que la presencia del Partido de Salvador de Honduras, que llegó a cerrar con broche de oro la alianza. No obstante, a nivel de diputados, la mejor estructura de trabajo la tenía Libre. Sin embargo, si hubieron votos que se cuidaron como tesoro, fueron los votos de los diputados de Salvador de Honduras. Muchísimas gracias al dirigente del Partido Libertad y Refundación, Benedicto Santos. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Buenos días. Se reanuda el transporte en las rutas del occidente del país. Herlin, había problemas. Muchas gracias al licenciado Raúl. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer no hubo, durante la mayor parte del día, transporte hacia el occidente de nuestro país porque debido al asesinato de 2 trabajadores se paralizaron las unidades a la altura del sector de Cofradía, esto aquí en el departamento de Cortés. Pero a esta hora de la mañana hay fluido vehicular normal del transporte público, todas las rutas que van hacia el occidente, a los departamentos de Santa Bárbara, Copán y también a las rutas que van al sector de Cofradía, Naco, están operando con total normalidad. Ayer los usuarios quedaron varados y fueron centenares los que no pudieron trasladarse desde o hasta sus lugares de orígenes. Así que hay transporte, está despejada la vía de la carretera del occidente a la altura
del sector cofradía aquí en el departamento de Cortés. Con ese contacto vuelvo nuevamente con usted. Buenos días. Centro de vacunación ubicado en el Polideportivo está atendiendo la vacunación. Sin embargo, la afluencia es escasa. Esto incluye a jóvenes de 12 a 17 años, vital para la presencia de clases el próximo año. Voy con Giovanni Villalobos. Giovanni. Gracias, licenciado, y los gentiles televidentes de la entrevista con la doctora Carla Velázquez. Ella está asignada como médico en el centro de vacunación ubicado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, ¿cómo ha estado la afluencia últimamente? Porque hemos visto poca y se toma en cuenta que la población de 12 a 17 años tiene que vacunarse para que por lo menos haya clases semipresenciales el próximo año. Hola, bueno, un buen día para todas las personas que nos observan en su casa. En realidad la afluencia de personas ha bajado en parte debido a que vienen las fiestas decembrinas y muchas personas no están preocupadas por su salud, y también debido al hecho de que ya tenemos un buen porcentaje de personas vacunadas. Estamos hasta el reporte del martes, el 65% de personas con su primera dosis, 50% de personas con sus 2 dosis, 1.370.000 de dosis de refuerzo aplicadas y más o menos 380.000 terceras dosis aplicadas a inmunocomprometidos. Esto es una buena noticia, ya tenemos cubierta la mayor parte de la población. La estrategia que se sigue ahora es vacunación comunitaria para poder rastrear a todas las personas que todavía no se han vacunado, porque probablemente estas personas no han llegado a vacunarse porque no pueden movilizarse o porque realmente no lo desean así. Tal vez cuando la vacuna llegue a su casa, pues sí se haga efectiva la vacunación de este grupo que nos falta. Gracias a la doctora Carla Velázquez. Ella está asignada al puesto de vacunación ubicado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dando a conocer su preocupación, porque la gente pues no está yendo a este proceso como al principio, y también porque los jóvenes de 12 a 17 años pues no están acudiendo, y como ella lo señala, tiene que ser con sus padres o una persona mayor. Este es mi informe, licenciado. Retorno con usted. Buen día. Bien, nos vamos. Hay gente que abusiva, que aprovecha, eso es todo el tiempo, la Navidad para incrementar los productos de la canasta básica, la pierna de cerdo, la gallina, los huevos. Le supieron un montón de dinero a la carga de maíz, a los frijoles. Las autoridades de protección al consumidor están anunciando operativos. Nos vamos. Víctor Valladares, que tengan todos un feliz viernes. Así es, tal como usted lo indica, para este día las autoridades de protección al consumidor han anunciado operativos. Esto en atención a denuncias de los ciudadanos que los están engañando con los precios, con las medidas, con los pesos e incluso con el tamaño de los huevos que les están vendiendo. Les están cobrando huevo como que fuera grande, pero les están dando huevo mediano y pequeño. Vamos a escuchar a Mario Castejón, él es director de protección al consumidor. Ya tenemos una programación para todo este mes de diciembre, que vamos a estar en diferentes mercados, ferias, como usualmente lo hacemos, intensificando la labor para que no se aproveche del bolsillo del consumidor. También vamos a programar visitas con el Ministerio Público, no solamente mercados y viendo temas de canasta básica alimentaria, sino de que en comercio en general, para ver que se respeten los descuentos al adulto mayor, persona discapacitada, tanto en transporte como en las ofertas que se ponen en todos los centros comerciales para estas épocas prenavideñas y navideñas. Era lo manifestado por el director de protección al consumidor. Lógicamente nosotros le daremos seguimiento a estas denuncias y a las acciones que puedan tomar las autoridades. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista.